Hola amigos, bienvenidos a la clase de electricidad con el profesor Aguilar. Hoy día vamos a continuar con las leyes de Kirchhoff, pero en esta oportunidad vamos a cambiar por el método de superposición y vamos a resolver el ejercicio número 1, que aquí en pantalla lo vemos en pequeño. Además, vamos a utilizar el simulador Cocodrilo Click para elaborar los circuitos y para las comprobaciones. Así que vamos a comenzar, pero antes te quiero decir que para resolver un circuito usando el método de superposición, el primer paso es apagar o suprimir todas las entradas, a excepción de una. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 5 fuentes fuentes de voltaje, apago todas menos una. Ahora dice, para suprimir una fuente de voltaje, reemplázala con un cortocircuito, como vamos a ver a continuación. Y para suprimir una fuente de corriente, reemplázala con un circuito abierto. En este ejercicio no vamos a trabajar con fuente de corriente, vamos a trabajar con fuente de voltaje. ¿Qué significa el método de la superposición? Según el teorema de superposición, establece que un circuito lineal con varias fuentes, sea de corriente o de voltaje, para cualquier elemento en el circuito es la suma de las corrientes y voltaje producido por cada fuente que actúa de manera independiente. Pero esta suma es suma algebraica. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro primer ejercicio, aquí el esquema, tenemos dos fuentes independientes de voltaje. Además esta resistencia está dada, todas las resistencias están dadas en ohmios, una de 50, de 200, de 100, de 75 y 20 ohmios. Bien, entonces vamos a hallar la corriente. En este caso, para este problema vamos a hallar la corriente que pasa por R3 y R3 está de 200 ohmios. Pero tal como está con esta fuente de la izquierda B1 y B2 o V2, no sabemos en la resistencia de 200 ohmios o R3 si va a pasar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bien, a la corriente que va a pasar de izquierda a derecha le vamos a llamar I sub A, y la que pasa de derecha a izquierda I sub B, pero no sabemos si la corriente pasa en este sentido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso lo vamos a verificar en el desarrollo del problema. Bien, solamente IA y IB es para la corriente que va a pasar aquí y que me lo va a indicar el amperímetro, ¿ya? Solamente para la corriente aquí. Esta corriente que vamos a hallar no es la corriente total, ¿ya? No es la corriente total, es una corriente que viene en este sentido o en este sentido, solamente por esta resistencia. Bien, vamos entonces a la simplificación de los circuitos y calculaciones. Cortocircuitamos la fuente B2, o sea, esta de acá. A ver, la fuente, esta de aquí la vamos a cortocircuitar. Ya, aquí ya está cortocircuitada. O sea, le hemos trazado un puente de R de la resistencia de 100 a este punto, la resistencia 20 o tierra. Bien, ya le hemos cortocircuitado. ¿Qué vamos a hacer? A ver, al cortocircuitarla, me va a quedar esta resistencia de aquí y esta resistencia, la R4 y R5 en paralelo, que le he colocado de esa manera para que te des cuenta.
Bien, entonces a continuación tenemos que hallar la resistencia equivalente. A ver, de esta manera, le llamamos resistencia equivalente 1. Y como participan estas dos, ahí está, R4 se multiplica por R5 y en el denominador se suman ambas resistencias. Aquí está todas las calculaciones, el reemplazo, ¿sí? Si tienes alguna duda en cuanto a las calculaciones, utiliza una calculadora. Bien, entonces revísate bien esto. Seguidamente, aquí ya tenemos el nuevo circuito, 16,7. A ver, ¿cuánto hallamos? A ver, voy a retroceder. El circuito, ¿sí? 16,7 que lo he redondeado a 17. Bien. Quiero avanzarlo, no puedo, ya, ahí está. Bien, aquí tenemos el circuito. Entonces, aquí tenemos, vamos a hallar la resistencia equivalente 2, formada por R3 y la que hemos hallado, 16,7. ¿Listo? 16,7. Y aquí está, los reemplazos, y aquí sí he redondeado. Ya 217 ohmios, que viene a ser esta y esta que están en serie. Aquí está, aquí ya está redondeada esta resistencia, pero estas dos resistencias están en paralelo. Puedo hallar una sola resistencia, veamos. Aquí está todo el proceso. Para hallar, si estoy trabajando con R equivalente 3, me voy a obtener R equivalente 2, voy a obtener la R equivalente 3. Bien, aquí está todo el reemplazo y las calculaciones. Como te digo, guíate por una calculadora. Bien, entonces, este circuito nos va a servir. Este circuito nos va a servir para calcular esta resistencia. Esta corriente IA es la misma que va a circular por la suma de esta y la de aquí. Va a ser la misma. Esta corriente IA es la misma que va a circular aquí. Bien. Espero que me estés entendiendo. Bien. Aquí ya tenemos la resistencia equivalente I3, pero no tenemos la intensidad total. La intensidad total, ya todavía, porque aquí todavía estas dos resistencias R1 de 50 y la R equivalencia de 56 que habíamos hallado, hay que hallar la resistencia equivalente 4, ¿sí? Que viene a ser la resistencia equivalente 4, es la resistencia total de todo el circuito, ya que es 106 ohmios. Bien, y cuando le aplicamos, si tengo voltaje E y resistencia, entonces puedo calcular la intensidad IA, que viene a ser la intensidad total del circuito, del primer circuito, cuando está actuando la fuente de 60 voltios, ¿ya? Bien, y de ahí me va a salir, ahí reemplazando IA, es V sub la fuente de 60 voltios sobre la resistencia equivalente, ¿ya? Reemplazando, aquí debería poner ohmios, me olvidé de ponerle ohmios, acá 106 ohmios, dividiendo sale 0.57 amperios. Es de nuestro primer circuito, porque cortocircuitamos la resistencia de 80 voltios, ¿sí? Y nos quedamos no era resistencia, era fuente de 80 voltios. Y nos hemos quedado con la fuente de 60 voltios.
De ahí la intensidad que circula es 0.54 amperios, o sea, 570 miliamperios, que es lo mismo, Esto 0.57 amperios es igual a 570 miliamperios. Bien, ahora volvemos al esquema del circuito original. Ya hemos realizado cuando esto lo cortocircuitamos, ¿sí? Ahora nos vamos a quedar con V2, con esta fuente, y vamos a cortocircuitarla de aquí. Vamos a ver cómo me va a quedar. Me va a quedar de esa manera, pero estas resistencias me van a quedar en paralelo, que la vamos a acomodar de esta manera. A ver, la he acomodado de esa manera. Y vamos a trabajar con estas dos resistencias R1 y R2, y que tienen sus valores ahí en ohmios. Bien, las trabajamos y voy a obtener R equivalente 5, ya, vamos a trabajar hasta la R equivalente 8, R equivalente 5, trabajando, ya reemplazando, realizando calculaciones. R equivalente 5 es igual a 30 ohmios, o sea, esta por esta la vamos a reemplazar por 30 ohmios. Aquí está, la R equivalente 5. Bien, seguidamente, estas dos resistencias están en serie. Podemos hallar una resistencia equivalente que le vamos a poder llamar resistencia equivalente 6. A ver, resistencia equivalente 6 es la suma de R3 con R equivalente 5, que me va a salir 230 ohmios. ¿Listo? Este circuito nos va a servir también, ¿ah? Muy bien. Pero el resultado de estas dos equivalentes me va a salir la resistencia equivalente 6. ¿Sí? Listo. Muy bien. Y la resistencia equivalente 6, que era de 200. Pero estas dos están en paralelo. Puedo convertir estas dos, la resistencia equivalente 6 y la R4, en una resistencia equivalente 7, de esta manera. A ver, aquí está la resistencia equivalente 7, que están todas sus calculaciones. Detente un poquito, analiza, toma la calculadora, divide, y aquí hemos redondeado 18.4 ohmios, lo he redondeado a 18. También puedo trabajar con esto, pero este valor creo que el programa Cocodrilo no me lo detecta, solo te lo redondea. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a continuar y vamos a tener este nuevo circuito, pero vemos que estas dos resistencias están en serie. Entonces estas dos vamos a hallar una resistencia equivalente 8. Ahí está. Si están en serie se tienen que sumar y me sale 118 ohmios, la resistencia 8, y me va a quedar de esta manera. Ahí está, 118. Y ya tenemos un circuito que tiene resistencia y fuente de voltaje. Y me falta aquí haber colocado la intensidad 2, si es que no me equivoco. A ver, sí, la intensidad 2. Aquí debería poner intensidad 2. Bien, le aplico la ley de Ohm y sale intensidad 2. La corriente que va a circular por aquí va a ser de 0.68 amperios. Muy bien. Entonces, resumiendo, tenemos que de este circuito, cuando hicimos la fuente, la cortocircuitamos, la fuente de 80 voltios, obtenemos este circuito con esta fuente, con esta resistencia y con esta intensidad. Ya, y esto ya lo conocíamos, lo que se había aplicado para hallar esta de aquí.
En el otro circuito habíamos hecho lo propio. Bien. ¿Y de dónde salió esto? Salió de aquí. ¿Ya? Este es I1, I2. Bien. Continuamos. Recordemos que habíamos estudiado este circuito, que ya lo pasamos. Ya estoy retornando. Pero aquí hemos hallado, ya, lo que me interesa es, esta es nuestra incógnita. Esta es nuestra incógnita. ¿Ya? Ahí está, como incógnita. Pero la intensidad que hemos hallado cuando cortocircuitamos la fuente de 80 voltios, esta es la intensidad total que circula por el circuito. Entonces esta intensidad total va a ingresar aquí y una parte se va a R2 y la otra parte se va a IA, a la resistencia equivalente 2, ¿sí? La resistencia equivalente 2. Bien, pero esta corriente que va a pasar por esta resistencia de 217 es la misma que va a pasar por esta resistencia de 200 ohmios, que es lo que nos interesa, qué corriente va a pasar por aquí, ¿ya? Que es la misma que pasa por esta de aquí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí y aquí hay una resistencia equivalente, sí, es la misma. Y también debemos recordar por la otra parte, cuando eliminamos a la fuente de 60 voltios, la cortocircuitamos y trabajamos con esta fuente de 80 voltios que hemos hallado, también por aquí va a pasar esta corriente, es la que nos interesa. Esta corriente que va en sentido contrario, porque la corriente sale de aquí, ya está como incógnita, pero hay una corriente que hemos hallado, la I2, ¿recuerdas? La I2, la intensidad total del circuito, cuando cortocircuitamos la de 60 voltios, ya, esta es la intensidad. Esta intensidad va a circular en este sentido. Una parte se va para acá y otra parte por acá. Esta parte es la que, y B, y sub B, es la que va a atravesar esta resistencia de 200 ohmios. ¿Ya? Es la que va a atravesar. Esta corriente que pasa por este circuito va a ser igual a esta corriente que pasa por este circuito. ¿Listo? Bien, con esa aclaración, quiero que lo entiendas, analízalo bien. Analízalo bien. Bien. A esto creo que habíamos llamado R5. Esta era R5, esta era R6, si es que no me equivoco. ¿Ya? Bien, es cuestión de que revises los anteriores circuitos. Seguidamente, a ver, ¿qué hemos hecho acá? Aquí hemos aplicado la división de corriente, la división, el divisor de corriente en este punto, el divisor de corriente en este punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una parte se va a venir por acá y otra parte se viene para acá. Me interesa esta parte. Bien, entonces, la intensidad de corriente en 2 en este circuito. La corriente va a ser igual a I sub 1, I sub 1, esta de aquí, esta corriente que viene. Va a llegar a este punto. ¿Listo? Llega a este punto y le aplicamos esta forma. R2
R2 esta de aquí, sobre R2 más la suma de estas dos de aquí. Listo, como denominador. Realizamos las operaciones. Y R, resistencia equivalente 2, es igual a 0.146 amperios. O sea, 146 miliamperios, que es lo mismo. Y hacemos lo propio por acá. ¿Sí? Esta corriente se va a dividir aquí. Entonces, lo que me interesa es esta corriente de aquí. Esta corriente. ¿Ya? Esta corriente. Y esta corriente es la de aquí. ¿Sí? Esta corriente en R2 es esta. Bien. Entonces aquí, por divisor de tensión, revísate la forma de revisión de tensión. Ahí está. Reemplazando, operando. ¿Sí? Y llegamos a esto. Esta intensidad que está aquí, esta intensidad es esta de acá. Esta intensidad es esta de aquí. Y esta intensidad es esta. ¿Listo? Aquí le puedes poner IA igual a esto. IB igual a esto. Pero aquí creo que lo va claro. A ver, el incremento, o sea, la diferencia de intensidad va a ser la IA, que es esta, o sea, la de aquí. Esta de aquí es igual a la de acá. Y esta de aquí es igual a la de acá. ¿Qué va a pasar? Se van a restar. Ahí está. Hemos reemplazado en orden. ¿Sí? A subir 0.092. O sea, 92 miliamperios es la que va a circular en esa resistencia que era nuestra incógnita. La pregunta era, ¿qué intensidad va a circular por la resistencia de 200 ohmios? Y va a ser esta de aquí, una sola intensidad. Sino esta era una intensidad parcial cuando cortocircuitamos la de 80. Y este es cuando circuitamos la de 60. Bien, entonces, ahí está, en miliamperios. Resultados y comprobaciones con el cocodrilo. Solamente te voy a mostrar ya las imágenes que le he obtenido del cocodrilo. A ver. Ahí tenemos, cuando estamos cortocircuitada la fuente de 80 voltios, mira la corriente que pasa. 146 miliamperios. ¿Ya? Y cuando cortocircuitamos la de 60, la fuente de 60 voltios, mira lo que pasa. ¿Ya? Y cuando está funcionando el circuito, a la vez la de 60 voltios y 80 voltios, es 91.9 miliamperios. Nosotros hemos llegado a 92 miliamperios. Mira, ahí está. Y la corriente pasa de este lado de la fuente, o sea, pasa de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, a través de la resistencia de 200 ohmios. Muy bien, amigos, revisa bien el ejercicio, comparte con tus amigos este video. Me he esforzado bastante para ser bien claro, pero tú tienes que tener ese sentido o ese pensamiento crítico de poder revisar
no quedarte contento con la explicación que te he dado. Analiza, profundiza un poquito más. Muy bien, amigo, entonces comparte el video. Me despido de ti hasta un nuevo video. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.